Chiris, hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de inglés. En esta oportunidad vamos a trabajar la unidad número 4, que sería Definite e Indefinite Articles, artículos definidos e indefinidos. Los artículos son las palabras que acompañan a los sustantivos para enunciar tanto su género como su número. En inglés solamente existen dos tipos de sustantivos: los indefinidos y el artículo definido. Entre los artículos indefinidos encontramos a y an. Ambos significan un o una y se utilizan solamente en singular. El artículo definido, que sería de en español, significa el o la, los y las, es decir, que lo puedo utilizar tanto en singular como en plural, y el género sería femenino y masculino, lo puedo utilizar en ambos casos. En cambio, este no tiene género porque no especificamos un o una, si es hombre o si es mujer, o si es femenino o masculino. Usamos a y an cuando queremos decir algo sin especificar, es decir, algo que no se ha mencionado. A mencionar lo utilizamos cuando queremos mencionar algo en un texto por primera vez y delante de los nombres de las profesiones. Siempre que vamos a decir alguna profesión u ocupación, debemos utilizar uno de estos dos. ¿Cuándo se utiliza a y cuándo se utiliza an? Es muy fácil. A se utiliza antes de una palabra que comience con consonante, que sería por lo menos la B, la C o la S. Sería a book, un libro; a chair, una silla; a sharpener, un sacapuntas. An lo utilizamos antes de una palabra que comience con vocal. Por ejemplo, an umbrella, una sombrilla; an apple, una manzana; an orange, una naranja. Como puedes ver, los utilizamos con palabras que comienzan con consonantes y con palabras que comienzan con vocales. Sin embargo, al momento de utilizar a o an, hay algunas excepciones. La primera excepción es que cuando el sonido de la H es mudo, vamos a utilizar el artículo indefinido an, que sería, por ejemplo, an hour, an honor. Como puedes ver, la H no se pronuncia normalmente. En inglés, la H tiene el sonido de J. Cuando esta no tenga ese sonido, vamos a utilizar an para especificar algo: an hour, an honor. La siguiente excepción sería que cuando la vocal U es semiconsonante, se usa la A. Es decir, el artículo indefinido a. A unicorn, a uniform, a university. El ejemplo anterior decía an umbrella, porque la U suena como U. En este caso no suena como unicorn. Entonces vamos a utilizar a unicorn, a uniform, a university. Esto depende de la pronunciación de las palabras que continúan. Son las únicas dos excepciones que tenemos al momento de utilizar an o a. Muy bien, ahora continuando con el artículo de este tipo de artículo, dijimos que se puede utilizar para singular o para plural. Y en español significa el o la, los o las. Es decir, femenino y masculino. Lo utilizamos para hablar de temas específicos o particulares en singular o plural. Por ejemplo, tenemos the teacher, que sería el profesor o la profesora. El género va a depender del contexto en el que estamos hablando. Si estamos hablando de una mujer, obviamente va a ser la profesora. Y si estamos hablando de un hombre, va a ser el profesor. También tenemos the teachers, los profesores o las profesoras. Como puedes ver acá, está en plural. Y acá, igual modo, el significado, si es hombre, mujer, masculino, femenino, dependerá del contexto en el que estamos hablando. Bueno chicos, esto es todo lo que es contenido. Espero que hayan entendido el tema. A continuación te voy a explicar los ejercicios que debes realizar. Recuerda que los ejercicios son evaluados y tienen una ponderación de 3 puntos. Let's practice. En la primera parte deberás escribir el artículo indefinido correcto. Sería a o an, dependiendo de la palabra que se ve allí. Por ejemplo, book, como comienza con consonante, sería a book. Y
En el siguiente ejemplo tenemos elephant. Como comienza con vocal sería an elephant. En la segunda parte deberás escribir el artículo correcto a o an dependiendo de la profesión. Por ejemplo, Alan is y tenemos doctor. Sería a doctor. Alan is a doctor. Por comenzar con consonante colocamos la palabra a. Recuerda que a se utiliza para las palabras que comienzan con consonante y an las que comienzan con vocal. Recuerda que la práctica nos hace perfectos. Practice makes perfect. Una vez hayas realizado los ejercicios, procederemos a realizar la actividad. La actividad a realizar es completar un cuadro resumen. Al final de la guía didáctica aparece el cuadro resumen que deberás completar. Te lo voy a mostrar a continuación para explicarte cómo deberás llenarlo. Este es el modelo del cuadro resumen que deberás usar al realizar la actividad. Deberás explicar o definir qué es un artículo definido, su definición o concepto, qué es un artículo indefinido, su definición o concepto. Deberás explicar los usos de los artículos a, an y de. A su vez deberás explicar la traducción de cada uno, qué significa en español cada uno de esos artículos y si alguno posee excepciones, explicar cuáles son. Una vez tengas realizado tanto los ejercicios como la actividad, deberás realizar una portada manuscrita para esa actividad. Cuando tengas todo realizado, deberás tomarle fotos nítidas y adjuntarlas a un documento en formato Word. La primera página de ese documento debes realizar una portada en formato digital, es decir, una portada escrita en computadora. Luego, a partir de la segunda página es donde vamos a ir colocando las imágenes en forma vertical, una imagen por hoja. Cuando tengas todo listo, deberás guardarlo en formato PDF y adjuntarlo a la página del colegio. Este es el link de la página del colegio. Recuerda que estamos trabajando por medio del aula virtual y todas las actividades serán entregadas por esta vía. Bueno chicos, espero que les haya gustado la clase y nos vemos en una próxima oportunidad. Goodbye.